Listo, en este momento arrancamos la grabación y arrancamos nuestra tercera clase. Nuestras clases de sábados tienen las dos clases pegaditas en el canal de YouTube. No sé si se los compartí la clase pasada. Ahí estoy montando las clases. Entonces, ahí las monto separadas. La de 6 a 8 una clase y la de 8 a 10 la otra clase. Entonces, vamos a repasar algunas de las cositas que vimos la clase pasada. Siempre trataré de que todas las clases inicien con un pequeño repaso. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. De hecho, les voy a compartir la pantalla. Buenos días, Oh, profe. buenos días, toda la pantalla 2. Listo. Entonces ustedes deberían estar viendo mi libro de análisis numérico que voy a usar para el repaso de la clase pasada. Entonces, vimos en primer lugar algunas definiciones, lo que eran, por ejemplo, que una función fuera parte de C y de Cn y C infinito. Decíamos que si una función pertenecía a C, por ejemplo aquí, el teorema de Rolle que lo repasamos, eh, que dice, suponga que f pertenece a C a B. Entonces, esa definición quería decir que f era continua en ese intervalo. Entonces, y también vimos que Cn y C infinito era que pertenecía a las funciones que tenían n derivadas eh, pues de n órdenes. Por ejemplo, si pertenecía a C3 es porque existían tres derivadas de esa función. Y si tenía todas las derivadas, entonces decíamos C infinito. Ahí en X siempre poníamos el intervalo, ¿listo? El intervalo en el que se aplicaba esa continuidad o la existencia de esa función. Vimos el teorema de Rolle que decía que si teníamos dos puntitos en los que la función valía lo mismo, tenía que existir un puntito intermedio, un puntito que hace parte de ese intervalo, cuya derivada fuera cero. Repasamos lo que significa una derivada geométricamente hablando y decíamos que se refería a la pendiente de la recta tangente. Si en algún momentico digo algo de lo que no se acuerdan, pueden detenerme. Listo. Vimos el teorema del valor medio para las derivadas y bueno, aquí a diferencia del teorema de Rolle en el que dos puntos valían lo mismo, aquí cuando son diferentes, entonces la pendiente de esa recta que yo les decía que fb menos fa sobre b menos a debía hacer recordar la fórmula de pendiente que nosotros hemos conocido de geometría de toda la vida, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces tenía que existir un punto en el que la pendiente de la función, de la curva, eh, diera exactamente la pendiente entre esos dos punticos a, f de a y b, f de b. Muy bien. El teorema de valores extremos, al final hicimos un ejercicio, este mismo que está aquí, en el que graficamos la función y encontramos el máximo para dos intervalos diferentes, el 1,2 y el 0,5,1. La herramienta computacional que usamos para hacer estas gráficas era Wolfram Alpha y va a ser una herramienta que vamos a usar muchísimo durante las clases. Muy bien, este ejercicio lo resolvimos. Y bueno, hoy vamos a empezar con el teorema del valor intermedio. Listo, entonces les voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir ahora la pizarra que yo uso. Listo. En este momento ustedes deberían estar viendo mi pizarra. Voy a minimizar esto y ahora sí arrancamos entonces la clase de hoy. No quiere decir que el repaso no sea parte de la clase, así trato de empezar todas mis clases. Entonces vamos a ver un teoremita más, que es el teorema del valor intermedio.
intermedio. Permítame un segundito para configurar esta pantalla de tal forma que yo pueda ver en el caso de que me hagan alguna preguntita. Se le fue el 7 ahí a la compañerita. Bueno, permítame un segundito y configuro este juguetico. Listo. Entonces, ya estamos listos. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Me gustaría que las preguntitas que yo hago, si pueden, prender el micrófono, o si no, entonces responden ahí por el chat. ¿Listo? También, si alguno se siente bien recibiendo la clase con la cámara prendida, entonces eso sería muy chévere para mí. De pronto, por lo que les dije el primer día, ya estamos de por sí distantes, entonces sentirlos menos distantes es cada vez más agradable. Por lo menos para la dinámica de la clase, ¿listo? O que usted incluso pueda ver a sus compañeros ahí moviéndose, que no sea unas letras o una imagen estática. Muy bien. Entonces, el teorema del valor intermedio, ¿qué establece? Establece lo siguiente. La condición es que f, dice aquí, pertenece a CAB. ¿Quién recuerda qué significa esta notación? Que f pertenezca a CAB. Voy a seguirlo escribiendo mientras ustedes responden en el chat si alguno lo recuerda, qué significa pertenecer a C mayúscula. Y que es cualquier número, y K es cualquier número Profe, que es continuo, ¿no? que es continuo, o sea que la función pertenece al conjunto de funciones continuas, muy bien, en ese intervalo. Y K es cualquier número entre f de A y f de B. Este es el teorema más simple de todos, pero tal vez es uno de los más poderosos porque nos va a servir para algo súper interesante, que es hallar raíces, hallar soluciones de ecuaciones. Van a darse cuenta de su simplicidad. Entonces dice aquí que existe un C, un número C minúscula que pertenece a B tal que f de C igual K. Listo, tal que f de C igual K. ¿Cómo así? Bueno, ahora sí vamos a ver cómo funciona esto. Entonces miren lo que dice el enunciado. Tenemos una función que es continua. Listo. Entonces, como es continua, no tiene ninguna clase de saltos. Y bueno, es una función comportada normalmente. Entonces yo tengo un intervalo aquí entre A y B. Y la función tiene sus valorcitos en A. Vamos a ver aquí. Esto es f de A. Y por acá, f de B. Listo. Entonces, esto es f de B. Entonces supongamos que la función hace esto. No importa qué figura tenga la función, no me importa. ¿Qué dice el enunciado? Vamos a leerlo. Dice que K es cualquier número entre f de A y f de B. Ah, ¿cómo así? Ah, bueno, K puede ser cualquier numerito. Aquí, digamos aquí. Entonces, lo que dice el teorema es que debe existir un C que pertenece a B que al evaluarlo en la función me dé SK. Obviamente, ¿verdad? O sea, no tiene para dónde coger ese valorcito. Si tú, para cada uno de estos numeritos, cualquiera que tú tomes aquí, no importa dónde lo tomes, tiene que existir un numerito en el eje este, en el eje X, que tú al reemplazarlo en la función te dé el valor que estamos analizando. ¿Listo? Entonces,
¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, les voy a mostrar desde ya la utilidad tan grande que tiene este teorema. Supongamos que tú quieres encontrar la raíz de una función cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una raíz? A la raíz, de hecho, vamos a hablar de este concepto. ¿Qué es una raíz? De hecho, a la raíz también se le llama cero. ¿Listo? Si yo les digo, muchachos, hay en las raíces de un polinomio, les estoy diciendo exactamente lo mismo que hay en los ceros. En otras palabras, les estoy diciendo que hallen los valores por donde la función cruza el eje X. Por ejemplo, digamos la función seno. ¿Listo? Vamos a poner coseno. La función coseno. Ustedes conocen que la función coseno hace esto, ¿cierto? En el intervalo de 0 a 2pi, ¿cuáles son las dos raíces de la función? Las dos raíces son el pi medios y el 3 pi medios. El pi medios y el 3 pi medios. Entonces las raíces son los valores donde la función es igual a 0. Y por eso a las raíces también se les llaman ceros, ceros de la función. Me cuentan si hay alguna inquietud o duda. Listo. Entonces, ¿qué utilidad tiene este teorema cuando voy a hallar raíces? Les voy a poner un ejemplo. Me lo voy a traer de acá, de nuestro libro. Entonces, les voy a pedir que tengan a la mano sus calculadoras, porque vamos a hacer algunas operaciones que la necesitan. Entonces dice el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, para mostrar que ese polinomio, x a la 5 menos 2x a la 3 más 3x cuadrado menos 1 igual 0, ojo, tiene una solución en el intervalo 0, 1, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a garantizar que la función, esa que está ahí, ese polinomio de grado 5, tiene una solución en el intervalo 0, 1? Entonces, lo que vamos a hacer es definir el polinomio f de x como el que nos están dando. X a la 5, eso que está ahí en el segundo renglón, menos 2x a la 3, más 3x cuadrado, menos 1. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es evaluar los dos extremos de ese intervalo en la función. Es decir, vamos a evaluar f de 0 y vamos a evaluar f de 1. ¿Me colaboran con eso, por favor? El de f de 0 se puede hacer hasta mentalmente, ¿cierto? ¿Alguien me dice cuánto da? ¿Cuánto da la función evaluada en 0? Menos 1, ¿cierto? Sería 0, 0. Evalúa, se evalúa. Se cancelan todos excepto el último. F de 0 da menos 1. Y f de 1 sería 1 menos 2 más 3 menos 1. 1 menos 2 más 3 menos 1. ¿Cuánto da? Área 1, profe. Da uno, De profe. 1. 1. Bien. Entonces noten lo siguiente. Si yo graficara, aunque no tengo que graficar todo el polinomio, si yo graficara los valores en 0 y en 1, entonces f de 0, ¿cuánto da? F de 0 da menos 1. Entonces esto es x, esto es f de x. Entonces, f de 0 es menos 1. Pasa por aquí con toda seguridad, en ese puntico negro que acabé de dibujar. Y f de 1 pasa por 1. Vamos a suponer, vamos a hacerlo más grandecito. Digamos que en el eje x esto es 1. Y como la función vale 1, entonces digamos que pasa por aquí. ¿Listo? Vamos a dibujarle otro color, naranja. ¿Listo? Entonces, esos dos puntos naranja, yo tengo la garantía de que la gráfica pasa por ahí. Acabé de evaluar el 0 y el 1. ¿Qué me dice el teorema del valor intermedio? Que si la función es continua, tiene que haber un valor de la función en el que vale 0.
no importa si la gráfica hace esto, si hace esto, si hace esto, si hace lo que sea, si hace esto y se sube y se baja, si hace esto y hace esto, no importa por dónde pase la función, yo estoy seguro que algún numerito de estos, la función vale cero. Y acuérdense que el hecho de que la función valga cero quiere decir que ahí hay una raíz. ¿Listo? Entonces noten que de pronto el teorema es muy sencillo, es muy simple, pero el poder que tiene es que nos permite garantizar la existencia de una raíz en un intervalo cualquiera. Cuando evaluamos los dos extremos y sabemos que en uno es positivo y en el otro es negativo, ya sabemos que con eso lo hemos garantizado. Con el hecho de saber que en un extremo es negativo y en el otro extremo es positivo. Listo. Muy bien. Y aquí vamos por fin a acabar con nuestro repaso. Con este último teorema. Y es el teorema de Taylor. Ya todos ustedes debieron aprobar el curso de cálculo integral. Y por allá en el curso de cálculo integral, el último tema del curso es series de Taylor. Bueno, obviamente aquí no tienes que saberte todo lo que se daba allá en integral, pero bueno, es la segunda vez, por lo menos en los cursos de cálculo, que vas a ver esto del teorema de Taylor. ¿Listo? Entonces vamos a escribir la definición. Voy a escribirla aquí. De hecho, me la voy a traer igualita del libro para no tener que copiarla completa. Eh, pero van a darse cuenta que lo importante es saber aplicar estas fórmulas. Estas fórmulas nosotros las vamos a tener disponibles durante los exámenes, entonces no es necesario de pronto que nos las sepamos de memoria, pero sí es muy importante, ya se imaginarán, que sepamos aplicarlas. Listo, entonces la voy a leer. Dice que f pertenece a c a la n. ¿Quién recuerda qué significa que f pertenezca a c a la n de AB? Los espero. ¿Quién recuerda? Que todas sus derivadas sean continuas en ese ¿Cuántas? intervalo. ¿Cuántas derivadas? N derivadas. Eso, no todas, ¿cierto? Para que sean todas decíamos c infinito. Entonces, de que f tenga derivadas, tenga n derivadas, o sea que si yo hago la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la enésima, entonces esas derivadas existen para esa función. Entonces, y esa función existe en AB. ¿Listo? Entonces, hay un x0 que pertenece a un intervalo cualquiera. Entonces, para cada x, según lo que dice aquí, existe un número cita entre 0 y x tal que, bueno, profe, ¿cómo es eso? Me está poniendo ya muchos símbolos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo que quiere decir esto es que cualquier función que tenga derivadas que existan, debe o se puede escribir como la suma de Pn y Rn. A Pn se le llama enésimo polinomio de Taylor. Vamos a escribirlo aquí. A este Pn, este que está definido aquí, se llama enésimo, enésimo polinomio de Taylor. Y ahora vamos a calcular segundo polinomio, tercer polinomio y así sucesivamente. Polinomio de Taylor. Listo. Y al R se le llama residuo. Este R que está aquí se le llama residuo o error de truncamiento. Vamos a borrar y vamos a escribirlo abajo. Error de truncamiento. Error de truncamiento. Entonces, esto se aprende es
aplicándolo. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. Pero miren que quiero que antes de hacer el ejercicio sepan de qué se trata este polinomio de Taylor. Entonces, una función cualquiera, yo la voy a poder aproximar, ojo, con la función evaluada en ese punto, con su derivada, con su segunda derivada, con su tercera derivada, con su cuarta derivada, hasta su enésima derivada. ¿Listo? Entonces, noten que puede ser algo bastante poderoso. Que tú tengas una función cualquiera y que tú puedas aproximar sus valores no con la función, sino con las derivadas de esa función. Y date cuenta que aquí va a quedar x elevado a la 1, x elevado a la 2, x elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la n. O sea que al final te va a quedar un polinomio. Un polinomio, o sea, una función como el seno, como la exponencial, como el logaritmo, que tú puedes aproximarla por medio de polinomios. Eso puede ser algo bastante llamativo. ¿Por qué, muchachos? Porque ustedes saben que los polinomios se derivan y se integran de forma muy sencilla. Derivar x a la 5, eso es 5x a la 4. Súper fácil. Integrarlo, eso es x a la 6 sobre 6. Entonces, a veces algunas funciones que son más difíciles de procesar, cuando tú las expresas en un polinomio de Taylor, entonces vas a darte cuenta que va a haber un tipo de sencillez ahí. Quiero decirles algo interesante sobre el polinomio de Taylor, que tiene un nombrecito. El nombrecito que tiene, en este caso particular, si x sub 0 vale 0, a ese polinomio Pn se le llama polinomio de Maclaurin. Polinomio de Maclaurin. O sea, eh, solo para el caso particular en el que x sub 0 vale 0. Y esos son los que vamos a usar aquí, van a darse cuenta. Maclaurin. ¿Un polinomio de Maclaurin es un polinomio de Taylor? La respuesta es sí. Un polinomio de Taylor, perdón, ¿un polinomio de Maclaurin es un polinomio de Taylor? La respuesta es sí. Al revés, no. Al revés, no, porque el polinomio de Maclaurin es un caso particular del polinomio de Taylor. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a escribirlo por aquí abajito. Y que me quede visible el teorema de Taylor. Entonces, ejemplo. Ejemplos. El primero dice, determine el segundo y tercer polinomio de Taylor. El segundo y tercer polinomio de Taylor para f de x igual coseno de x. ¿Listo? Respecto a x igual 0. Perdón, respecto a x sub 0 igual 0. ¿Listo? En otras palabras, como x sub 0 es igual a 0, lo que me están pidiendo es que haya el polinomio de Maclaurin para esa función. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a arrancar. Lo que vamos a usar es esta expresión de aquí. ¿Listo? Esta sumatoria, que es lo mismo que esta expresión expandida. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Necesitamos la función f de x y necesitamos sus derivadas evaluadas en 0. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí fn evaluada en 0. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. La primera funcioncita es el coseno. Coseno de x. ¿Cuánto vale esa función evaluada en 0? Coseno de 0, ya ustedes saben, eso vale 1. ¿Listo? Con eso habría hallado, bueno, ahí no he derivado la función. ¿Listo? No he derivado la función. O sea que ahí estoy hallando el primer término este. ¿Listo? Ahora voy a hallar este de aquí, el f' de 0. Perdón.
Entonces, la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Y la función menos seno evaluada en cero es cero. Listo, sigamos. Muy bien. Cuando dice el segundo y tercero, es porque yo debo llegar hasta este segundo. Bueno, aquí en la mitad hay un tercer polinomio, un tercer término. Vamos a ver hasta dónde es. Entonces, menos seno de x. La derivada de menos seno, ¿cuánto es? La derivada de menos seno es menos coseno, ¿cierto? Y menos coseno evaluado en cero da menos 1. Con esto tendría para hacer el segundo polinomio de Taylor. De hecho, vamos a hacerlo así. Nos están pidiendo dos cosas diferentes, el segundo y el tercero. Entonces, vamos a hallar, en primer lugar, vamos a hallar el segundo. Es decir, vamos a hacerlo como A. Vamos a decir para n igual 2, para n igual 2, entonces coseno de x, ¿cuánto vale? Coseno de x, ¿cuánto vale? Ojo, entonces me voy a ir al teorema. Cualquier función como esta, en este caso este es el coseno, yo la puedo expresar como el polinomio de Taylor sumándole la función que hemos llamado residuo o error de truncamiento. ¿Listo? Entonces vamos a escribir el polinomio de Taylor que serían estos tres términos, el del primero y el del segundo. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlos. Vamos a escribirlos. Ah, no me va a dar. Sí, sí me va a dar para ver y escribir. Entonces, f de 0 vale 1. ¿Listo? Como f' de 0 nos dio 0, no lo voy a escribir. Miren que dio la derivada del coseno, que dio menos seno. No lo voy a escribir. ¿Listo? La siguiente sería el siguiente término. ¿Listo? Entonces sería f' de 0. Y f' de 0 me dio menos 1. Entonces, menos el menos 1. Y aquí, ojo, ¿qué le tengo que añadir? Esto es menos 1, ¿cierto? Tengo que dividirlo por 2 factorial y multiplicarlo por x menos x0 sobre 2. Como x0, x sub 0 vale 0, eso ahí me va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Entonces, me va a quedar sencillamente x cuadrado. ¿Se acuerdan cómo sacar los factoriales, cierto? ¿Cuánto da 2 factorial? ¿Cuánto 2. da 2 factorial? Da 2, Dos. ¿cierto? El factorial, recuerden que se calcula como la multiplicación desde el 1 hasta ese número. Por ejemplo, 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Como cuando uno le preguntan, ¿en qué semestre vas? Ah, voy en séptimo factorial. Ya saben a qué se refiere. Muy bien. X cuadrado sobre 2. Listo. Eso es Pn. Hasta ahí es Pn, el polinomio de Taylor de orden 2. ¿Listo? Ahora tengo que sumarle la expresión del residuo o error de truncamiento. Noten que a diferencia del Pn, el Pn es una sumatoria. O sea que son sumar todos los primeros términos. Pero el Rn no es una sumatoria. Aquí está la fórmula. Entonces, si el Pn llega hasta 2, ¿hasta dónde llega el error de truncamiento? Hasta 3. Miren que ahí dice n más 1 o f. Recuerden que la notación n más 1 indica n más unoésima derivada. Entonces, sería la función derivada una vez más evaluada en esa letrica, no sé si saben cómo se llama esa letrica que parece una E cursiva, se llama cita, cita de X. Entonces sería el siguiente término. Vamos a ver entonces cómo quedaría. La siguiente derivada, ¿cuánto es? La derivada de menos coseno es Seno. más seno, correcto. No tengo que evaluarla, no tengo que evaluarla porque tengo que evaluarla es aquí en cita. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que sumarle a esa expresión sería más. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va aquí? ¿Quién va aquí en n más 1 factorial?
¿En qué n estamos? ¿Se acuerdan? Estamos en el punto A, n vale 2. Entonces, ahí iría 2 más 1 factorial. ¿Cuánto es 2 más 1 factorial? 2 más 1 factorial. 6. ¿No sería 6, 6. profe? Correcto, sí señores, 6. Entonces sería 1 dividido 6. ¿Aquí quién va? Aquí va x menos x0 elevado a la n más 1. Bueno, x0 dijimos que era 0 para nuestro ejercicio. Y como n vale 2, esto nos queda x a la 3. ¿Listo? X a la 3. Y la función de la derivada siguiente evaluada en cita. Es decir, seno de este cita es así. Es como una E y una colita. ¿Listo? E de X. ¿Listo? Seno de E a la X. Profe, explíqueme para qué sirve todo eso, esa expresión. Si el coseno es una función tan agradable, ¿cómo que me la va a cambiar por 1 menos x cuadrado sobre 2 más un sexto de x a la 3 seno de cita de x? Bueno, entonces vamos a valernos de Wolfram alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar esta función y vamos a graficar el coseno. Listo, vamos a graficar la función y vamos a graficar el coseno. Entonces, para que vean para dónde vamos, listo, para que vean para dónde vamos. Voy a dejar de compartirles pantalla y les voy a compartir ahora mi ventana completa de Wolfram Alpha, listo. Eso sería como para agarrar nada más un fragmento de toda la función. Exacto, listo. Entonces, vas a darte cuenta que ese pequeño polinomio, en este caso son solo dos términos, no deberíamos obtener mayor exactitud, pero van a darse cuenta que en algunos casos la función cuadra perfectamente. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a graficar coseno de x, vamos a graficar coseno de x y vamos a ver si me permite hacer la gráfica de coseno de x y de 1 menos x al cuadrado dividido 2. Vamos a ver si lo entendió bien. Vamos a ver, le acabé de dar enter y efectivamente lo entendió bien. ¿Listo? Noten que la función roja o no sé qué color será ese, voy a ponerlo un poquito más grande, control más. ¿Listo? Noten que la función esta de color más oscurito es 1 menos x cuadrado sobre 2. Y la función coseno ya nosotros la conocíamos, es la que va aquí de azul, ¿cierto? Ustedes pueden observar, muchachos, que las dos funciones son prácticamente la misma alrededor de qué numerito. ¿Alrededor de qué número? De 1, de Y, de 0,1. 0,1, ¿cómo así? 0 en 0 X. en X y 1 en Y. Bueno, eso. Cuando yo les pido alrededor de qué valor es el valor de X, o sea que lo has dicho bien, has dicho el 0, ¿cierto? O sea, aquí cerquita, en toda esta zona, miren que la gráfica del polinomio corresponde muy bien con la gráfica original. ¿Eso qué quiere decir? No sé si se acuerdan que el enunciado justamente decía determine y el segundo y tercer polinomio de Taylor para la función respecto a x sub 0 igual 0. O sea que si yo lo hiciera respecto a otro valor, entonces la función quedaría cercana a la original alrededor de ese punto. Entonces, mientras yo más me alejo del cero, entonces ya noten, por ejemplo, que la diferencia entre estos dos valores ya sigue siendo considerable. Si me alejo mucho más, miren, mucho más considerable, mucho más considerable. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la función aproximada por un polinomio
y un error que llamamos error de truncamiento. Ya se imaginarán, si queremos más exactitud en la gráfica, tenemos que hallar el polinomio de orden 3, el de orden 4, el de orden 5, y el polinomio cada vez se va adaptando más al original. Entonces, de hecho, vamos a calcularlo. Voy a dejar de compartirles, compartir entonces ahora la pantalla 1 y ustedes deberían estar viendo mi pizarra. Entonces, el seno evaluado en 0 da 0, el seno evaluado ahora, perdón, el seno derivado da coseno y coseno vuelve a dar 1. ¡Ay, se me repitió! Se repitió se repitió aquí. Miren que esta función se repitió. O sea que en general, al coseno yo lo podría escribir usando ya un orden muy grande, sería así, 1 menos x cuadrado sobre 2. No sé si notan, chicos. Todos los que son impares van a dar 0. ¿Listo? Todos los que son impares van a dar 0. O sea que solamente van a sobrevivir las potencias pares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la función coseno? Y miren que los signos están dando intercalados. Uno positivo, otro negativo. Uno positivo, otro negativo. O sea que necesito que me ayuden aquí. Voy a hacer el que sigue. ¿Listo? Entonces, positivo, negativo. El que sigue debería ser positivo. ¿Cuál es la potencia que sigue? ¿X a la qué? ¿Cuál dirían ustedes? A la 4. A la 4, porque dijimos que las impares dan 0. Entonces sería a la 4 dividido ¿cuánto? Dividido, bueno, el 4 factorial. 4 factorial es 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Listo. Noten que dividir por 24 ya se hace bastante pequeñito el número, ¿cierto? Vamos a escribir un término más, solo uno más. ¿Cuál seguiría? ¿Qué signo? ¿Qué signo seguiría? Negativo. Negativo. ¿X a la qué? Menos x a la 6 X a la sobre 6 6, factorial. excelente. 6 factorial. ¿Cuánto es 6 factorial? Ayúdeme con calculadora. Eso es 120 por 6. Da 720. 700 qué? 20. 720. Da ¿Listo? 720. 720. Vamos a hacer hasta, si nos pidieran el de orden 6, sería este, ¿cierto? El de orden 6 sería este, sumándole el error de truncamiento. El error de truncamiento, vamos a escribirlo, sería x a la 7 por seno de cita de x dividido 7 factorial. Ese sería el polinomio de Taylor de orden 6, perdón, de orden 6, y el error de truncamiento sería de orden 7. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con ese error de truncamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a graficar ahora todo este polinomio. Ya no voy a graficar solo los dos primeros, para que vean qué va a suceder. Entonces, x al cuadrado sobre 2 más bueno, perdón, no les estoy compartiendo la pantalla. Para los que quieren hacer, para los que están haciendo la gráfica del polinomio de Taylor. Entonces, la diferencia va a ser sutil, muchachos, bastante sutil. Pero bueno, nos va a servir para hacer la aproximación. X a la 4 dividido 24 menos x a la 6 x a la 6 dividido 720. ¿Me cuentan? Sí, sí hay duditas. ¿Listo? Miren ahora qué sucedió. No sé si son conscientes de lo que acabó de suceder. Si yo hago el zoom, de hecho ya está hecho el zoom que había hecho hace un ratito. ¿Qué sucedió, muchachos? ¿Qué diferencia ven ustedes entre esta gráfica y la que habíamos hecho anterior? Se empieza más a adaptar ya a la función de coseno. Correcto. ¿Listo? Se adapta incluso de manera más extendida. O sea, no solamente los puntitos que están más cerquítica del cero cuadran perfectamente, sino los que se van alejando, alejando y alejando, ¿verdad? ¿Qué creen que debo hacer si quiero casi perfección entre las dos gráficas?
seguir haciendo los polinomios de orden 8, orden 9, orden 10, orden 12. Y si yo hiciera los infinitos, obtendría una perfección entre los dos. ¿Ustedes qué creen, muchachos? ¿Las calculadoras y las computadoras pueden llegar hasta el infinito? La respuesta es no. Las calculadoras tienen una memoria finita. Ojalá tuviéramos memorias infinitas, pero tenemos memoria finita. Entonces siempre en los cálculos que hacemos, siempre va a haber lo que llamamos error de truncamiento. Es decir, tú cortas la serie de Taylor en algún punto. Cuando la cortas, ahí estás generando ese pequeñito error que se va a ir propagando a medida que tú hagas los cálculos. Entonces, vamos a ver de cuánto es el error de truncamiento. Ah, bueno, un momentito. El ejercicio, no hemos hallado algo, ¿verdad? El ejercicio decía, determine el segundo y el tercer polinomio de Taylor para la función coseno. Entonces, la respuesta ¿cuál es? Ojo, lo que hicimos abajo fue por jugar, por simplemente hacer la gráfica. Pero la respuesta a la pregunta A es esta que está aquí. ¿Listo? Esta que está aquí. Profe, Vale. creo que no está compartiendo la pizarra. Ah, sí, tienes razón, gracias. Listo. Entonces lo que había dicho mientras no compartía pizarra era que el polinomio de orden 2 es el que está encerrado en naranja. ¿Listo? El que acabé de encerrar en naranja. El que está abajo es simplemente un complemento que hicimos para hacer la gráfica. Vamos a hacer entonces el otro que pide el ejercicio. El polinomio de Taylor de orden 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería el coseno? Coseno de x sería 1, este es el de orden 1, este es el de, perdón, ese es el de orden 0. Este es el de orden 2. ¿Y qué habíamos dicho de los impares? Bueno, ya habíamos dicho que daban 0. ¿Listo? O sea que la parte del polinomio de Taylor de orden 2 y de orden 3 da igual. Lo que no va a quedar igual es la forma del residuo. Porque acuérdense que el residuo es con, ahí está arribita, aquí, con n más 1. O sea que si yo estoy haciendo el de orden 3, el residuo ¿de qué orden me va a quedar? El residuo me va a quedar de orden 4, ¿cierto? Entonces, quedaría así. El de orden 4, 1 sobre 4 factorial es 24. 24, x a la 4, x a la 4, seno de cita de x. ¿Listo? Entonces, listo, ya tengo mi polinomio de orden 2 y mi polinomio de orden 3, así como me lo pedía el ejercicio. Cuéntenme qué dudas tienen con relación a los procesos que usé para hallar los dos polinomios de Taylor. Profe, qué pena, ahí no entendí por qué el residuo quedó de orden 4. Muy bien, excelente pregunta. Aquí arribita les mostré, ya tengo tan lleno de colores ese que mejor se los muestro del libro. Entonces, compartamos pantalla 2. Listo, entonces ustedes están viendo el libro. Entonces el teorema de Taylor, ¿qué dice? El teorema de Taylor dice que la función, ustedes deben ver mi puntero, si no los ven me dicen. La función cualquiera se puede aproximar con un Pn y un Rn. El Pn es el polinomio de Taylor y el Rn es el error de truncamiento. El polinomio de Taylor es esta sumatoria que está aquí. Aquí se ve de forma expandida y aquí se ve de forma compacta, en un símbolo de sumatoria. Y nota que el Rn, si el Pn, el polinomio de Taylor, llega hasta cualquier n, ¿hasta dónde llega el Rn? Hasta n más 1. Si ves que llega n más 1 en el denominador, n más 1 aquí en el exponente, entonces el residuo siempre es el término que sigue del polinomio de Taylor. Entonces ahora vamos a retomemos aquí y te muestro entonces lo que estábamos haciendo. ¿Qué pedía el ejercicio?
El ejercicio pedía polinomio de Taylor de orden 2 y de orden 3. Entonces, un momentico, ahora sí. El de orden 2 y orden 3. Entonces, en el de orden 2 hicimos el polinomio de Taylor hasta el grado 2, que es este, y el residuo queda de grado siguiente, el de grado 3. Entonces, para el de orden 3 es exactamente igual. Como el de orden 3, el término daba 0, entonces aquí no va a quedar nada diferente. Pero el residuo, si estoy hallando el de orden 3, ¿de qué orden debería quedar? ¿De Sí, qué de orden que debería? ya de orden 4. Debe quedar de orden 4, ¿cierto? Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, David pregunta aquí, profe, si entendí bien, el error de truncamiento es sumado al polinomio de Taylor y para cuando n vale 2, no veo la suma del error como una multiplicación. ¿Me puedes explicar, por favor? No entiendo cuando dices, David, que no veo la suma del error, veo como una multiplicación. Mira, te lo voy a mostrar. El polinomio de Taylor es este de aquí, estos dos términos solamente. ¿Listo? Y el error es este. ¿Listo? El error es ese. Entonces, y si te das cuenta, ahí hay una suma. ¿Listo? Lo mismo que acá. Este es el polinomio de Taylor y este es el error de truncamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué otro ejercicio vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejercicio con estos mismos datos que dice, y dice, utilícelos para aproximar, vamos a hacer así, utilice los polinomios, vamos a hacerlo como C. Use los polinomios hallados para aproximar coseno de 0.01. Muy bien. Para hallar el coseno de 0.01. Profe, Sí. una pregunta así como curiosa. Ajá. Si uno se pone, o sea, digamos que tenemos las gráficas que tenemos ahorita que se parecen en un intervalo, ¿cierto? Así es. Sí, ¿qué pasaría si yo empiezo a derivar esas dos funciones en ese intervalo? ¿Las derivadas de ahí para abajo en ese intervalo se seguirían pareciendo o ya cambiaría todo el tema? La derivada de una función es una función diferente. Entonces, el teorema de Taylor te garantiza que por lo menos alrededor de x0, la función coseno es perfectamente igual. Listo, igualita. Mientras más términos utilices, más se va a parecer. La función, supongamos la primera derivada, que es la del seno, la derivada del coseno es menos seno, perdón, esa sería otra función diferente. Y las dos derivadas deberían parecerse, porque si una curva se parece a otra, tú recuerdas que las derivadas son las pendientes de las rectas tangentes, Ajá. entonces también deberían parecerse. Simplemente que los errores de truncamiento serían un poquito distintos. Y aquí espero que les quede claro el tema de error de truncamiento, porque para el de orden 2 tiene un error de truncamiento diferente al de orden 3. Listo, vamos a hacerlo. Entonces, ustedes lo tienen anotado en su cuaderno. El de orden 2, ahí está, 1 menos x cuadrado sobre 2 más, entonces aparece ese seno que está ahí con esa cita. Y vamos a ver entonces de qué se trata eso. Entonces, para Profe, el de... Sí, qué pena. Ahí entonces siempre daría pues seno de ese cita. porque la función en este caso es un seno. O sea, la función que seguiría es un seno. ¿Sí se entiende? O Pero sea, no, no, la función que sigue aquí en la derivada.
O sea, mira que el polinomio sería la derivada siguiente, esta que está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es n igual 0. Esto es n igual 1. Esto es n igual 2. Y esto es n igual 3. ¿Listo? ¡Ah! Uy, yo creo que me equivoqué. Cometí un errorcito aquí. Ya se les muestro. Para n igual 2. Sí, yo cometí un error. Entonces, ¿por qué? Porque para n igual 2 llega hasta aquí, ¿verdad? Llega hasta aquí. ¿Y la función que sigue cuál es? La función que sigue es un seno. Entonces, por eso, en el polinomio de n igual 2, aquí tuve que escribir un seno. ¿Listo? Pero ¿cuál error cometí? No sé si lo ven. Sí, ahí abajo debería ser un coseno entonces. Correcto. Cuando yo hice el de n igual 3, si llego hasta n igual 3, acuérdense que el error o el truncamiento debe ser n igual 4, el n más 1 que dice allá en la fórmula. Y si llego hasta el n igual 3, la función no es seno, sino coseno. Voy a corregirla aquí. Listo, entonces, y la voy a escribir con rojo para indicar que me había equivocado. Listo, coseno de zeta de x. Bueno, vamos a ver cómo operar ese zeta de x. Listo. Entonces, ¿o para qué nos sirve? Entonces vamos a empezar con n igual 2. Vamos a hacer la aproximación de coseno de 0.01. ¿Listo? Entonces, el polinomio, pues ustedes lo tienen ahí copiado. El coseno de 0.01 se podría aproximar así entonces, como 1 menos un medio. Como es 1 menos un medio de x cuadrado, sería 0.01 al cuadrado más, y el error, el término del error quedaría como un sexto de 0.01 al cubo, ¿cierto? Porque allá está la 3, seno de zeta de x. ¿Listo? Ayúdenme, porfa, con este numerito. 1 menos un medio de 0.01 al cuadrado. Había quitado un calculador. Hagámoslo entre todos. ¿Cuánto les dio los dos primeros términos? 0.99. 0.99, 0.01. Ojo, calculadora en grados o en radianes. Profe, perdón, donde dice seno de cita de X no sería seno de cita de 0,01. No, porque esa es la función. Ya vamos a decir cómo se opera. ¿Listo? O sea, el que es 0.01 es el X, no el zeta de X. ¿Listo? Ahorita lo vemos. Colegas, les pregunté algo. Les pregunté si la calculadora debe estar en grados o en radianes. Radianes. En radianes. Muy bien. ¿Por qué? Acuérdense que el grado es una unidad que debe aparecer como una bolita ahí en cada parte donde la haga. Si no aparece, es porque el ángulo no tiene unidades. Y eso es lo que nosotros conocemos como radianes, ¿cierto? Ahora sí, digan. ¿Cómo? Da 1. No, no da 1. 0,99995. Eso, 4,9, ¿cierto? 0,9995, ¿cierto? Más, bueno, hay que Me faltó un calcular. 9. Eran 4965. Tiene razón. 9 de más y un 5 más, entonces vamos a hacer un sexto multiplicado por 0.01 al cubo. Y miren cuánto da eso. 1.16 con barritas, ¿se acuerdan de eso? Por 10 a la menos 7 seno de zeta de x. Confírmenme, por favor, que les dio así. 1.66 por 10 a la menos 7 seno de zeta. Señora, sí da.
Muy bien. Profe, no, ahí me dio 1.666 y ya Sí, a mí empieza la también. Ah, sin el 1. Sí, yo me metí un 1 ahí, no sé por qué. O sea, sería 1.6, así. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces aquí, ¿qué aproximación vamos a hacer? Ojo, ¿ustedes se acuerdan que el seno varía entre qué y qué? ¿Entre qué valor y qué valor? Entre el 1 y -1. Entre -1 y 1, ¿cierto? Ahora bien, acuérdense que el coseno lo estamos aproximando con Pn de x. Esto era un Pn de x y esto era un Rn de x. ¿Cierto? O sea que el error se refiere a esto. ¿Listo? El error se refiere a esto. ¿Qué quiere decir que el error sea 1.6 por 10 a la menos 7 por seno? Bueno, voy a buscar el peor de los casos en el que el error es más grande. Obviamente el error será más grande cuando el seno sea más grande. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar el seno entonces? El máximo valor que puede tomar el seno. Ustedes lo acabaron de decir. El seno varía entre -1 y 1. O sea que el seno nunca es superior a 1. Siempre es menor o igual a 1. O sea que el error más grande que puedo conseguir, el error más grande, ¿cuál puede ser? Bueno, sería multiplicar el 1 por el 1.6666666 por 10 a la menos 7. Entonces, voy a escribirlo de manera expandida ese número. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí viene el 16. ¿Cierto? El error más grande sería ese. ¿Listo? ¿Qué me indica eso? Que cuando yo aproximo el coseno de 0.1, ¿cuántas cifras decimales yo garantizo que son correctas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que con las primeras 6 cifras decimales, yo estoy garantizando que mi ejercicio está exacto. A partir de la séptima cifra decimal, no tengo ninguna garantía. ¿Se entiende? O sea que el error más grande que podría cometer es 0.000000166666. ¿Listo? Vamos a hacer el del n igual 3. Y entonces hacemos un pequeño descansito. Entonces, para n igual 3, miren lo que sucede. El coseno de 0. Bueno, si quieren, no mentira. Ahora vamos a hacer el valor exacto del coseno de 0.001 para ver si efectivamente estamos cometiendo ese error que dice ahí. Recuerden que el polinomio de Taylor para de orden 2 y de orden 3 era igual. Lo único que cambiaba era la cota del error, del error de truncamiento. Creo que era así el de orden 3. 1 sobre 24 por x a la 4, entonces voy a poner 0.01 a la 4, Ok, una preguntita. ¿sí? No entendí la parte del seno del sigma menor a 1. O sea, yo entendí como que como puede ser igual a 1, entonces suponiendo que multiplicamos el 1 por ese valor, daría el mismo valor. Así es, daría el mismo valor. Es como si yo te dijera esto. Supongamos que vamos a hacer una carrera. Nosotros todos en este momento somos en la reunión 35 personas. Entonces, cada uno tiene una velocidad diferente. Vamos a hacer una carrera y la condición que nos ponen es que todos deben ir a la misma velocidad. Entonces, supongamos que voy a mencionar algunos aquí que están de primeros. Alex, Daniel, Daniel Díaz y Daniel Steven son los más veloces del salón. Pero Javier, David, Delcy, Edwin
somos más lenticos. Y como nos obligan a ir juntos, entonces, pues los que van rápido tienen que aflojar el paso e ir más despacio. Algo así parecido sucede cuando tú estás multiplicando funciones. Cuando tú multiplicas el 1.6 por 10 a la menos 7 por el seno de zeta, entonces tú dices, listo, yo quiero saber cuál es el error más grande que puedo cometer. Y el seno va variando, sube, baja, sube, baja. Como quiero saber el error más grande, entonces buscaría el error más grande del seno o el valor más grande del seno. Por eso, así O de como... cualquier función, dependiendo pues, de la función, el valor, Exacto, el exacto. mayor valor que pueda tomar. Así es, eso es correcto. Sí, señor. O sea que siempre se halla ese el error más grande solamente. El error más grande en ese intervalo, en el intervalo en el que yo estoy hallándolo. En este caso, estoy alrededor del valor 0.01. O sea que el más grande sería seno de 0.01. Pero yo quise irme al extremo de poner el más grandote de todos, que es el 1. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da aquí. De pronto se les aclara un poquito más haciendo un ejercicio adicional. Listo, entonces... Se tomaría el extremo del intervalo, pues. Así es, el peor de los casos, como dijimos. En matemáticas, el peor de los casos se le llama al caso extremo. Entonces, esto sigue siendo 0.99995, pero ahora me va a quedar, vamos a ver, ustedes me ayudan porfa con el cálculo, 1 dividido 24. Pero lo pusiste a la 3 y creo que es a la 2. El segundo polinomio. Tienes razón. A la 2. Es igual, ¿verdad? Al que acabamos de hacer arribita. Muy bien, muchas gracias por la corrección. Listo, punto 1 elevado a la 4. ¿Cuánto les dio el numerito que aparece como coeficiente del coseno? Profe, no me da 0, 0 por... ¿Cuánto? O sea, me refiero. 2.5 por 10 a la menos 9. 2.5, no me dio eso. ¿A alguien le dio otra cosa? A mí me dio 0. ¿Cómo? El 1 sobre 24 por 0,1 a la 4, sí. A mí me dio 4.166666 por 10 a la menos 10. Eso, a mí también me dio eso. Si no le dio eso, no, confirma para ver si hay algún errorcito. 4.2 por 10 a la menos 10 por 10 a la menos 10 por coseno de zeta de x. ¿Listo? Bueno, muchachos, noten lo siguiente. Perdón. Noten lo siguiente. Cuando hicimos el de orden 2, nos dio el mismo, nos dio 0.99995 la parte del polinomio. Pero el error de truncamiento nos dio por 10 a la menos 7. ¿Qué entendimos cuando nos dio ese por 10 a la menos 7? Que por lo menos las primeras 6 cifras decimales yo tenía garantía de que eran exactas. El error empezaba, los numeritos aquí empezaban a partir de la séptima cifra. ¿Qué nos indica que ahora utilice yo un polinomio de orden 3? Que voy a tener garantía de exactitud en cuántas cifras decimales. ¿En cuántas cifras decimales? 9. En 9, excelente. A partir de la décima vendría el 4, 2, o sea, ya le estoy sumando errores a mi valor de 0.99995. Por eso era lo que yo les decía, cuando nosotros hicimos las gráficas, en algunas zonitas quedaba perfecta. Y ahí alrededor del 0, si yo hiciera un zoom muy grande, vería que las dos gráficas no son perfectas. Están separaditas, pero máximo tienen ese valor de separación. ¿Listo? Entonces, me cuentan si tienen dudas. Yo voy a buscar un ejercicio que nos sirva para practicar. ¿Listo? Para practicar.
Intervalos que contengan soluciones. Tan, tan, tan. ¿Hay preguntas? No hay. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Habíamos quedado en que a mitad de cada bloque íbamos a hacer un descanso de 5 minutos. Voy a dejar este enunciado aquí y me voy a parar al baño a tomar agüita y ya regreso a las 7:11. ¿Listo? Son las 7:06. Mamá.
7 y 11, arranquemos. Dice, determina el segundo polinomio de Taylor P2 para la función e a la x en torno a x, 0 igual 0. Entonces arranquemos. Tengo la función e a la x. E a la 0 vale 1. Voy a sacar las derivadas primero. Esto es para n igual 0. Vamos a hacerlo hasta n igual 2. ¿Listo? Derivada de e a la x. E a la x. Y e a la 0, 1. Derivada de e a la x. E a la x. Y e a la 1, perdón, e a la 0, 1. ¿Listo? Voy a hacer el tercero, ya se imaginarán por qué. Se imaginarán por qué, y es porque lo necesito para el error. El de n igual 3 es e a la x también, y esto da 1. ¿Listo? Entonces, el e a la x lo voy a aproximar. Recuerden que estoy haciendo, o voy a hacer esta expresión de aquí. ¿Listo? Esta expresión de aquí, que es la del polinomio. Muy bien. Entonces, sería el f de 0, que es 1, más la primera derivada, en este caso 1. Bueno, 1 dividido 1 factorial es 1. Por x a la 1 es x. ¿Listo? Más 1 sobre 2 factorial, eso es 2. X a la 2. ¿Listo? Entonces, el del error sería más 1 sobre 3 factorial, que es 6x a la 3, y quedaría la función evaluada en cita. La función evaluada en cita, que sería e a la cita de x. ¿Listo? La función evaluada en cita. Listo, aquí está el polinomio de orden 2 y aquí está, esto es P sub m de x, ¿sí? Porque aquí solamente cogimos e a la x y la función es e a la x coseno de x. La del ejercicio. No había visto e a la x coseno de x. Hoy estoy totalmente equívoco, que no sé qué me pasa hoy. He cometido muchos errores en clase. Listo, entonces e a la x, Profe, ¿no se ha tomado el tintico? ¿Cómo se llama? el bulletproof. Mm, Sí, ya me lo tomé. A las 4:40 por ahí me lo tomé. De pronto estoy emocionado todavía porque ayer fue un día en el que, yo no sé si les he contado, yo soy conferencista y por ahí en YouTube tengo algunas conferencias sobre programación neurolingüística y otras cositas. Entonces ayer fue un día muy raro porque a mí me toca dar conferencias pues, de vez en cuando, por ahí una vez cada semestre, cada año. En el ITM incluso he dado algunas. Pero ayer fue un día de 2 conferencias, entonces fue un día medio loquito. Muy bien. Eh, y bueno, eh, eso no es excusa, eso no es excusa. Reconozco totalmente que son problemas de concentración. Pues aquí, no sé, no entiendo cómo no pude ver el resto de la función. Entonces empecemos. Entonces, ¿qué hacemos? Las derivamos y las evaluamos en 0. Derivamos y evaluamos en 0. Y así sucesivamente. Primero, evaluado en 0 esto da e a la 0, 1 y coseno de 0, 1. Esto da 1, ¿cierto? Muy bien. La primera derivada. Como es un producto de dos funciones, entonces hay que aplicar regla del producto, ¿cierto? Entonces, derivada de e a la x es e a la x. Por coseno, coseno. Más, al revés, derivada de coseno por e a la x. A ver, un momentico. Es que no me va a caber aquí, por eso mejor borro esto. Uy, no es más fácil así.
Listo, entonces ahora sí. Derivada de e a la x, e a la x. Por coseno, coseno. Menos e a la x por seno de x. ¿Cierto? Así sería la derivada, la primera derivada. Muy bien. Esa primera derivada sería e a la x por coseno de x menos seno de x. ¿Listo? Si yo evalúo en cero, porque me están diciendo que es alrededor de cero, entonces e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. O sea que también me va a dar 1. ¿Listo? También me va a dar 1. Vamos a hacer esta derivada ahora. Derivada de e por eso, voy a hacerla acá aparte. Sería derivada de e a la x por coseno de x menos seno más e a la x sin derivar, y la derivada del coseno menos seno es menos seno menos coseno. ¿Listo? Voy a poner aquí asterisco y aquí un asterisco. ¿Listo? Para no tener que copiar toda esa función sota. Ah, perdón, eso se puede simplificar. E a la x, coseno menos coseno, se cancela este coseno con este coseno. Y los senos quedan 2 veces. O sea, queda menos 2 veces seno de x. Sí, va a quedar más sencillita. Si cometo algún error, imagínense, tienen que estar concentraditos. Yo alguna vez me propuse dictar clases sin copiar de una libreta, porque tal vez tengo una mala experiencia. Cuando yo fui estudiante, uno de los profesores que menos me gustó en la carrera llegaba a la clase de sistemas y señales con una libreta a transcribir al libro, al tablero, transcribiendo. Yo hasta llegaba a pensar que eso se lo hacía a alguien, porque, o sea, el profe le exige a uno que uno lo haga durante un examen uno solo, y él no es capaz de hacer un ejercicio solo en el tablero, tiene que copiarlo de una libreta. Entonces yo alguna vez dije, cuando yo sea profesor, no voy a copiar los ejercicios así transcritos simplemente. Muy bien. Entonces, si evaluamos en 0, el seno de 0 da 0. ¿Listo? Listo, hay que hacer una más. Una más. Que sería la derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión. Sería entonces, derivada de e a la x, e a la x. Por el seno sin derivar. Más derivada del seno por el e a la x sin derivar. Quedaría menos 2 e a la x coseno de x. O sea que quedaría así menos 2 e a la x por seno más coseno. Listo. Ya tengo la derivada tercera, pero ya saben que esto es para el error. Menos 2 e a la x seno de x más coseno de x. Este no tengo que evaluarlo en 0. ¿Por qué? Porque en el error no se evalúa. Muy bien. Entonces, pues se evalúa en cita, que es diferente. Entonces arranquemos. Ahora sí. Vamos a hacer la función e a la x coseno de x. Listo. De orden 2, dice allá el ejercicio. Entonces, empecemos. Serán estos valorcitos de aquí. El primero, un 1. ¿Listo? Más 1 sobre 1 factorial. 1 sobre 1 factorial es 1 por x a la 1. ¿Listo? Si no saben de dónde estoy sacando esas expresiones, entonces, me voy a traer otra vez la fórmula para que la tengan presente.
Muy bien, miren entonces lo que estoy haciendo. Aquí evalué f de 0, que era el 1. La primera derivada evaluada en 0 daba 1 por x menos 0 elevado a la 1. Por ahí voy. ¿Listo? Y la de orden 2 dijimos que da 0. No lo voy a escribir. ¿Listo? Miren la que da 0. Esa que está ahí donde dice n igual 2. Hay que sumarle el error de truncamiento, que sería la de orden 3, la que está acá abajito. La función evaluada en cita. Entonces miren que me va a quedar bastante grande. Entonces sería esta función de aquí, de hecho la voy a copiar y pegar. No puedo copiarla y pegarla porque tengo que evaluarla en cita. Entonces quedaría así, menos 2e a la cita de x por seno de cita de x más coseno de cita de x. ¿Listo? Entonces, hasta aquí la función y para allá el truncamiento. ¿Listo? Un momentico. La función por, aquí me comí el x a la 3, 2x a la 3 sobre 3 factorial. 3 factorial es 6. ¿Listo? 3 factorial es 6. Entonces ahora sí vamos a resolver las preguntas que nos hace el problema. Dice, use P2 de 0.5 para aproximar F de 0.5 y determine una cota superior para el error. Muy bien. Entonces, la cota superior para el error tenemos que analizarla para ver cómo es. Entonces, si necesito P de 0.5, entonces donde quiera que está la X, reemplazo el 0.5. Sería entonces 1 más 0.5 menos 2 por 0.5 al cubo sobre 6. Vamos a pensar, muchachos. Recuerden que la función exponencial, ¿qué forma tiene? Esta no es oscilatoria, así como el coseno o el seno del ejercicio anterior. La función exponencial, ¿se acuerdan cómo es la gráfica? La exponencial parte de aquí para arriba, ¿cierto? A medida que el valor crece, me refiero al valor de x, la función también va creciendo. Entonces, ¿cuál sería el error más grande? Pues el error más grande sería el que esté justo en el 0.5. ¿Listo? ¿Y cómo es el error en el 0.5? Pues este valorcito de aquí sería e a la 0.5. ¿Listo? El error más grande que habría ahí es el e a la 0.5. Seno. Entonces, el seno y el coseno, van a darse cuenta que esto no es tan dramático, pero si yo hago seno de 0.5, ¿quién me ayuda en calculadora, por favor? Seno de 0.5. Eso da 0.4794. Muy bien. Entonces, 0.4 y el coseno de 0.5 da 0.87. ¿Listo? Recuerden que estos son aproximaciones. Tú, si quieres, puedes dejar el 0.47. Vamos a hacerlo así, de hecho. Aquí 0.47 y el otro da 0.87. ¿Cuál hubiera sido el peor de los casos? El que habíamos dicho en el ejercicio anterior. Aproximar el seno como 1 y el coseno como 1. Listo, ese hubiera sido el caso más dramático. Noten que si se trata de decir, hombre, el máximo error que vamos a cometer es tal, eso nos hubiera extralimitado un poquito más, no hubiéramos cometido ningún error. Lo malo hubiera sido que, pudiendo haber cometido un error más grande, yo hubiera dicho, no, el error va a ser más pequeño. Pero en este caso, haberlo puesto como 1, el valor exacto es 0.47 y 0.87.
pero tú lo pudiste haber puesto como 1 y tampoco tiene ningún problema. Listo. Entonces esto es 1.5 y aquí sería más o menos en este caso, voy a calcular todo ese calculito, ese cálculo que está ahí. 2 por 0.5 al cubo, 2 por 0.5 al cubo dividido 6 por e a la 0.5 multiplicado por 0.47 más 0.87. Me gustaría que Profe, usted, Luis, sí. una duda. Lo que pasa es que, pues no sé, ahí viendo la fórmula era f de x y f' de x, las dos primeras. Y pues en lo que yo tengo acá anotado de lo que hemos ido copiando, o sea, cuando n vale 0 y cuando n vale 1, las dos son 1 y 1, pero yo veo que usted puso un solo 1 en la fórmula, entonces no me perdí ahí. Muy bien. En la fórmula entonces, mira cómo es. La función evaluada en 0, que es esta de aquí, ¿cierto? ¿Sí? Que es esta. Esto evaluado en 0 me dio 1. ¿Lo ves allá arribita? Si quieres deja el micrófono prendido y vamos conversando aquí la explicación. Sí, sí, señora, ahí la veo. Ok, siguiente. F' de 0 multiplicado por x menos x0. F' de 0 es esta función de aquí. Evaluada en 0 también me da 1. Listo. Pero ese 1 hay que multiplicarlo por este paréntesis. ¿Listo? O sea, x menos 0. Por eso me da el x. O sea, ahí está la primera derivada. ¿Se entiende? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, a mí me dio, todo este cálculo me dio 0.09. ¿Listo? 0.09. Noten que es un valor bastante grande. Es un valor bastante grande. Pues comparado con el 10 a la menos 7 y 10 a la menos 10 que habíamos obtenido antes. O sea que el error que estamos cometiendo aquí con hacer solamente la aproximación del polinomio de orden 2 es bastante significativa. Entonces, esta es la cota para el error. ¿Listo? Vamos a ver qué más pregunta el ejercicio. Dice UCP2 para aproximar f de 0.5. Determine una cota para el error de esa resta por medio de la fórmula para el error y compárelo con el error real. Ojo, vamos a compararlo con el error real. Listo. Entonces, ¿el error real cómo se calcula? Bueno, tendría yo que hacer la función evaluada en 0.5. Y la función evaluada en 0.5 es exactamente esta. Coseno de 0.5. ¿Me ayudan con el cálculo, por favor? ¿Cuánto les dio? Ahí me dio 1.45. 44,6, sí. 1.44.6. Sí, sí, pero está bien aproximado, 1.45. 1.4468. Decir 1.446 sí es un error. Porque si lo voy a aproximar a 3 cifras decimales, el 8 debió hacerme que yo dijera 1.447. ¿Listo? Muy bien. El valor exacto es 1.4468. ¿Cuánto me había dado a mí? ¿Cuánto me había dado a mí? El valor de P de 0.5. El valor de P de 0.5. ¿Lo ven? 0.09. No, ese fue el error solamente. Acuérdense que 1.41.
No, ¿dónde lo ven? ¿Dónde Sería ven eso? 0.91 al hacer la resta, ¿o qué? No. No. Recuerden, no. Esta resta no se puede hacer. Este numerito es sencillamente el error de truncamiento. El valor que a mí me da es este. ¿Listo? Recuerden que todos los valores tienen un P sub n de x y este es un Rn de x. Esos dos valores yo no los puedo sumar. ¿Listo? Así como arriba tampoco los sumé. Entonces, el valor que a mí me había dado de P de 0.5 era 1.5. Vamos a calcular lo que llamamos error absoluto y error relativo. Error absoluto y error relativo. ¿Quién recuerda cómo se calculan errores absolutos y relativos? Veamos. El error absoluto sencillamente es la resta entre el valor real y el valor obtenido. Entonces, y es un valor absoluto. O sea, el valor real es 1.4468 y el valor obtenido fue 1.5. Listo, entonces restamos con 1.5 y nos da valor absoluto de 0.05 de negativo. Bueno, negativo y positivo, como está en valor absoluto, da lo mismo. 0.05. ¿Hasta ahí me hice entender? Restar el valor real menos el valor obtenido. Eso cómo concuerda con lo que ya yo había obtenido sobre mi cota para el error. Cuando yo utilicé el polinomio de Taylor, la teoría me dice que cuando mucho yo estaré cometiendo un error de 0.09. ¿Y qué error cometí exactamente? 0.05. O sea que concordó. El error absoluto nunca debería ser superior a la cota del error que me entrega mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Cómo se calcula el error relativo? ¿Quién recuerda ese conceptico por allá de sus cursos de laboratorio, de estadística? ¿Nadie? Bueno, el error relativo se calcula dividiendo el error absoluto por el valor real. ¿Listo? O sea, sería dividir 0.05 dividido el valor real, que es 1.4468. Entonces voy a dividirlo, dividido 1.4468. Eso me da 0.036. Y si lo quieres expresar en forma de porcentajes, ¿eso qué porcentaje sería? Solo 3.6%. ¿Listo? 0.036 lo multiplicas por 100 y da 3.6%. O sea que con hacer esa aproximación con el polinomio de Taylor de orden 2, yo estoy cometiendo solo un error de 3.6%. Es un error pequeño, un error aceptable. ¿Listo? ¿Me cuentan si hay dudas? Ok, Profe, dos cositas. sí. La primera es saber si podía subir un momentico para sacar un pantallazo. Perdón, no te estoy escuchando. ¿Puedes repetir, porfa? Sí, profe, que la primera sí puede subir un momentico para sacar un pantallazo que no alcanza a copiar algo. Dime hasta dónde. Ahí está bien. Aquí. Y la otra Espérate. es si podemos, yo creo que con esta sí podríamos hacer la gráfica y nos quedaría con, o sea, hacerle zoom y ver cómo nos queda, ¿no? Muy bien, debería quedar bastante lejitos de la real. Vamos a ver. Ajá. Ujú. Listo. Entonces, ¿qué? Vamos a hacerla.
Muy bien. Listo, entonces voy a hacer la gráfica de e a la x por coseno de x y de 1 más x. Imagínense, una recta. 1 más x. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Qué opinan? De nuevo, ¿alrededor de qué número? Se ve que son bastante cercanas las dos. Pues alrededor del 0, como era de esperarse, porque estoy haciendo la serie de Mann-Laurin. Y noten que concuerdan la línea moradita con la línea azul. La azul es la real y la morada es la aproximada. ¿Listo? ¿Preguntas? Winston, ¿qué tal la gráfica que estás viendo? Profe, y ahí el error, ¿cómo se evidencia? Se evidencia en que si tú haces, es que ya la resolución de la pantalla no me permite, pero si tú hicieras un zoom gigante, entonces lo que se está garantizando es que alrededor de 0, del valor de 0, la Profe, diferencia. de pronto ahí en En el el más se large, puede, ¿no? en large no se podrá acercar. ¿Dónde? En la esquina inferior derecha. Ahí. No sé cómo funciona. Dice que Tiene que ser tengo que comprar la licencia. Ok. Listo. Pero entonces lo que quiero decir es que la separación máxima que hay entre la línea morada y la azul sería 0.09 alrededor de x igual 0. ¿Listo? O sea que hay como un espacio entre las dos líneas ahí chiquitico. Sí, ellas no son perfectamente una sobre la otra. En algún punto son el mismo valor, en 0. E a la 0 da 1 y 1 más x cuando x vale 0 también da 1. Entonces, en ese valor sí concuerdan perfectamente en el 0, en el punto alrededor del cual se está calculando. Muy bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio de la integral, el que está ahí de ultimito. Y terminamos el primer bloque de clase con esto. Muy bien, vamos a dejar de compartirles y comparto de nuevo. Listo, entonces empecemos. Dice, aproxime la integral de 0 a 1 de f de x por medio de la integral de 0 a 1 del polinomio. Listo, entonces la integral de 0 a 1 del polinomio x de x sería la integral de 0 a 1 de 1 más x. 1 más x, voy a traerme aquí el último valor. Y la del error es menos 12 a la x seno más coseno. Menos 2e a la x seno más coseno. Pero no sería de a la x, sino de zeta. E a la zeta de x seno de zeta más coseno de zeta. ¿Listo? Entonces recuerden, muchachos. Bueno, todo esto por dx. ¿Listo? Entonces, chicos, recuerden que toda esta región de aquí hasta acá se refiere al error. El valor de mi integral debería ser dado por estos dos primeros términos. Entonces, si yo digo, ¿cuánto te da la integral? ¿Cuánto te da la integral del polinomio? Solamente tengo que hacer la de 0, la de 1 y la de x. La integral de 1 es x. La de x es x a la 2 sobre 2. Evaluado de 0 a 1, entonces
sería 1 más 1 sobre 2, que eso es 3 medios. ¿Listo? Entonces, la aproximación que yo debo entregar si quiero hacer la integral de la función de 0 a 1 con el polinomio de Taylor es 3 medios. ¿Listo? 3 medios. Si quiero saber qué error estoy cometiendo, me toca hacer la integral de esa expresión que ya se imaginarán que es bastante larga. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio que está planteado acá en el libro, para la función que hicimos, creo que era coseno de x, también hacen una integral de 0 a 1 y te piden hallar la cota del error. Allá es mucho más fácil, porque la integral queda como la de seno o la de coseno. Súper sencillo, de verdad. Muy bien. Cuéntenme qué dudas tienen. ¿Ninguna? Bueno, entonces detendré la grabación de la clase para que nos quede esta parte separada.